Si estás aburrido podemos jugar. Tenía entonces 13 años, y pensaba que era demasiado mayor para jugar al escondite. Pero no iba a decir eso, ya que me había alegrado de que me incluyeran. En ese momento, éramos 4 los que estábamos sentados en el desván. Era una habitación, a la que se accedía subiendo un estrecho tramo de viejas escaleras de madera, en el extremo norte de la casa victoriana que ocupábamos. Era la primera vez que entraba en esta habitación, ya que antes había estado llena de trastos, y habían estado tirando las cajas viejas en un intento de limpiar el espacio. Era la casa de Kyle, o más bien pertenecía a sus padres. Él se sentó frente a mí, en la alfombra que cubría una parte del suelo del ático. Allí estaba su hermana pequeña, Adelaide, que también parecía emocionada, por haber sido incluida en los juegos de los mayores. Y también estaba Sara, que era la novia de Kyle. Mentiría si dijera que no me gustaba Kyle. Lo estaba desde que tenía 3 años, y nos mudamos al lado. Nuestros padres se habían hecho buenos amigos, y casi todos los fines de semana estaban en casa del otro, jugando al póker en el salón, o haciendo una parrillada en el patio trasero, mientras vestían unas ridículas camisas hawaianas. También nos hicimos amigos. Pero él ya había crecido, mientras que yo seguía creciendo hacia afuera. Era una adolescente gorda, y ninguna negación sería suficiente para ocultar mi masa extra. Las constantes burlas de mis compañeros también se encargaban de que no lo olvidara. Mis gruesas gafas, y mis malas elecciones de vestuario, tampoco me ayudaban. Mi volumen extra hacía más insoportable el caluroso ático, y yo sudaba a mares, mientras los demás parecían disfrutar de la temperatura. No estoy segura de querer jugar al escondite, es un juego para bebés, dijo Sara haciendo un gesto, mientras se echaba el pelo rubio por detrás del hombro. Era preciosa, lo que me hizo sentir más cohibida. Me quité las gafas, para limpiarme el exceso de sudor de la cara. La habitación estaba borrosa, hasta que volví a ponérmelas, y vi que Sara me fruncía el ceño, cuando todo volvía a estar enfocado. Aparté la mirada, al sentir que me sonrojaba por el escrutinio. Adelaide parecía cabizbaja. Solo tenía 10 años, y parecía que lo había estado deseando. Miró a su hermano. Si no quieren jugar al escondite, podemos jugar a un juego de mesa. La niña sonaba esperanzada, y vi que en el desván había bastantes juegos de mesa. Jugamos a juegos de mesa todo el tiempo. Hagamos algo diferente, juguemos a verdad o reto. Mentalmente me estremecí, no se me daba nada bien ese juego. Normalmente me retaban a hacer algo que me avergonzara, como la última vez, que me retaron a correr 1 kilómetro. No había sido capaz de terminar, y todos se habían reído de mí, mientras yo jadeaba sentada en el suelo. Todas menos Adelaide, que había tenido la amabilidad de traerme un vaso de agua. A Sara se le dibujó una sonrisa malévola en la cara, y supe que le había gustado la idea. Adelaide me miró, y arrugó la cara con desagrado. No me gusta ese juego, la última vez Kyle y Sara me retaron a comerme un bicho. Kyle soltó una carcajada, y yo lo fulminé con la mirada. A Adelaide le daban miedo los bichos, y obligarla a comerse uno había sido una atrocidad. Kyle me devolvió la mirada disculpándose, y sonrió maliciosamente. Sentí que me sonrojaba contra mi voluntad. Era muy lindo, aunque a veces fuera un mal educado. Sara se acercó a mí, y me dio un empujón. Vamos. Será divertido. Podemos poner como regla, que no nos retaremos a comer, o beber nada asqueroso. Eso pareció calmar a Adelaide, y se encogió de hombros. Siempre que lo prometas. Sara hizo un signo de cruz sobre su corazón y sonrió. Cruzo mi corazón, y espero morir. No haremos que nadie coma, o beba nada asqueroso. Entonces me parece bien jugar, dijo Adelaide con seguridad. Yo no dije nada, normalmente me limitaba a seguir la corriente, de lo que todos querían hacer. Kyle dio una palmada. Entonces está decidido. Yo iré primero, y daremos vueltas en círculo. Me miró, y señaló. Empezaremos contigo, Lily, ¿quieres verdad o reto? Se cruzó de brazos, y me miró fijamente. Sopesé mis opciones. Si decía verdad, me preguntarían algo embarazoso, pero si decía reto tendría que hacer algo embarazoso. Reto, dije y me preparé, para lo que tenía planeado. Kyle levantó una ceja sorprendido, debía esperar que respondiera con verdad, y no con un reto. Te reto, a que hagas 10 sentadillas, sonrió. Me encogí de hombros y me senté. Esto no era tan malo como podría haber sido. Al menos esta vez no tuve que correr a ningún sitio. Durante el siguiente minuto, todos se rieron mientras intentaba hacer las sentadillas. No era muy flexible, y no podía hacer las sentadillas como él había querido. Pensé que mi pantalón se rompería. Finalmente conseguí terminar, y pude levantarme. Luego me tocó a mí, hacerle la misma pregunta a Sara. Sara, ¿quieres verdad o reto? Sara me vio, y dijo, verdad. Se cruzó de brazos, y esperó a que hiciera mi pregunta. ¿Quieres besar a alguien en esta habitación? Pregunté a medias,
Era una pregunta poco convincente, pero no sabía qué más preguntar. Sara me miró de nuevo, y luego con esa sonrisa malévola, dijo: «Me moría por besarte, tu preciosa cara, Lily». Frunció los labios, y me puso una cara de beso exagerado. Todo el mundo se rió, y yo intenté seguirle la corriente, pero no podía. Parecía que sería otro juego, en el que se meterían conmigo. «¿Me toca a mí?», dijo Adelaide con entusiasmo. Su entusiasmo era simpático, incluso Sara parecía pensarlo, ya que le dedicó una pequeña sonrisa. «¿Quieres verdad, o reto?», preguntó Sara cruzándose de nuevo de brazos, y con semblante serio. Adelaide saltaba de emoción. «Quiero reto», dijo Adelaide con una risita. Sara lo pensó un momento, y luego se encogió de hombros. «Te reto a que des vueltas en círculo muy rápido». Levantó los brazos por encima de la cabeza, en lo que parecía una pose de bailarina, y giró tan rápido como pudo. Consiguió dar 3 vueltas rápidas, antes de que el vértigo la venciera, y cayera de lado. Se rió de nuevo, sin inmutarse por la caída. «No estuvo tan mal, ahora puedo hacerle la pregunta a Kyle», preguntó dramáticamente. «¿Verdad o reto?». Kyle tenía un aire de indiferencia mientras respondía: «Acepto un reto». «Entonces te reto a que hagas una voltereta hacia atrás», dijo Adelaide. Kyle procedió a hacerlo. Saltó sobre un viejo baúl, y ejecutó una voltereta perfecta que hizo resonar un golpe en las viejas tablas del suelo. Estaba segura de que alguno de nuestros padres lo oiría en el primer piso, pero debió de quedar amortiguado, porque nadie vino a vernos. Era mi turno de nuevo, y Kyle se giró para mirarme, quitándose el polvo de la cara, que volaba después de haber sido molestado por su voltereta hacia atrás. «Lily, ¿verdad o reto?». Volvió a clavarme su intensa mirada. Miré hacia el techo del ático, solo para romper el contacto visual, y fingí estar sumida en mis pensamientos. «Me atreveré otra vez», dije finalmente. El último no había estado tan mal, así que me sentía cómoda pidiéndolo de nuevo. Kyle sonrió satisfecho, y señaló el baúl que tenía delante, el mismo del que se había tirado de espaldas. «Te reto a que te quedes en este baúl 5 minutos». Miré el baúl con miedo. Parecía que sería lo suficientemente grande para mí. Pero la sola idea de quedarme encerrada en ese baúl, durante un periodo de tiempo, me hizo sudar frío. No me iba bien en espacios cerrados o diminutos. Incluso los ascensores abarrotados podían ser un reto para mí. Kyle suspiró: «¿Vas a seguir adelante, con el reto o no?». Había estado retrocediendo inconscientemente, desde la primera vez que me retó. Miré el baúl con recelo. «¿Cuánto tiempo se supone que debo permanecer en ese baúl?», pregunté intentando parecer valiente. Kyle miró rápidamente a Sara, y ella esbozó una pequeña sonrisa. Sara respondió por él: «Creo que 5 minutos serán suficientes». Yo seguía dudando. 5 minutos no era mucho tiempo, pero ya hacía mucho calor en el ático, y aún haría más en ese baúl. ¿Podría echarme atrás? «Y nada de echarse atrás», dijo Kyle, como si me hubiera leído la mente. Abrió la tapa del baúl, y estaba casi vacío. El fondo estaba lleno de una especie de tela blanca vieja. Kyle la levantó, y vi que era un vestido de novia antiguo. Era demasiado viejo para haber sido usado en este siglo, pero me di cuenta de que había sido hermoso en algún momento. Me pregunté quién había dejado algo así tan descuidadamente en un viejo baúl. «Qué raro», dijo Kyle, mientras lo volvía a meter en el baúl. «Lo dejaremos ahí, para que haya algo blando para acostarse». Sentí que se me hacía un nudo en la garganta. Solo de pensar en meterme en el baúl, se me aceleraba el corazón. Empecé a respirar hondo, para calmar los nervios, me ayudó un poco. Sara me miró con tal desdén, que me sorprendió. «Todos sabemos que no puedes hacerlo, Lily. Estás demasiado gorda para meterte en ese baúl». Cruzó los brazos, y continuó mirándome, como si de alguna manera se sintiera ofendida con mi sola presencia. Me sentí molesta. ¿Qué le había hecho yo? Siempre era mala con todo el mundo, solo Kyle parecía librarse de sus locuras. «Lo haré, solo quería recuperar el aliento, eso es todo», dije con toda la seguridad que pude reunir. Sara se burló, y volvió a cruzarse de brazos. «Te creeré cuando te vea entrar en esa caja». Me sonrió con satisfacción, sin creerme todavía. Tras unas cuantas respiraciones más, me acerqué al baúl. Kyle sonrió, y abrió la tapa del todo, para que yo pudiera entrar. Me quité los zapatos, entré en el baúl, y sentí la seda vieja del vestido de novia en los pies descalzos. Era extrañamente reconfortante, y me acosté en el fondo. Había espacio suficiente para acurrucarme de lado. Al hacerlo, me llené la cara de la vieja seda polvorienta y estornudé. «Bendita seas», dijo Adelaide, desde algún lugar fuera de mi campo de visión. Giré la cabeza, para dar las gracias cuando de repente, la tapa se cerró de golpe, y todo quedó a oscuras. El polvo de la tapa del baúl se desprendió y empecé a toser. Podía oír a Sara y Kyle hablando en voz baja, y riendo más allá del baúl,
y luego se hizo el silencio. Me moví un poco, me puse lo más cómoda que pude, y cerré los ojos. De todos modos, no había nada que ver. Me sorprendió lo silencioso que era. Juraría que oía el polvo asentarse en la caja, y en mi piel. Cada vez hacía más calor, así que respiraba entrecortadamente. Intenté no pensar en el calor. Al menos, cualquier molestia que sintiera sería pasajera. Con cada inhalación podía oler el moho del vestido que había debajo. Era nauseabundo, y empecé a respirar por la boca. Esto tampoco ayudó, ya que podía saborearlo. Me dejó un sabor persistente en la lengua, que probablemente no desaparecería, sin grandes cantidades de pasta de dientes. El tiempo pasaba. Intenté contar los segundos mentalmente. Seguí contando, hasta estar segura de que había pasado suficiente tiempo. Pero seguía sin oír a nadie fuera del baúl. Esperé unos segundos más, antes de levantar la mano, y golpear suavemente la tapa. «Chicos», volví a golpear, más fuerte. Quizá estaban hablando, y no me oían. O quizá mis golpes no eran lo bastante fuertes. Golpeé la tapa con más fuerza, lo suficiente como para que el aire polvoriento se arremolinara, y se pegara a mi cara sudorosa. «Chicos, déjenme salir. Creo que ya ha pasado suficiente tiempo». Pero aún así, todo lo que oí fue silencio. El corazón me empezó a latir con fuerza, y el pánico empezó a cundir. Había terminado con esto. Ellos ya se habían divertido, y yo había terminado con este juego. Ellos podían jugar por su cuenta, pero yo estaba acalorada, sudorosa y cualquier diversión que hubiera tenido ya se había ido. Me puse boca arriba. Puse las dos manos sobre la tapa, y empujé tan fuerte como pude, anticipando ya el aire ligeramente más fresco del ático. La tapa no se movió. Volví a empujar, esta vez durante más tiempo, hasta que los brazos empezaron a temblarme. Esta vez el pánico fue instantáneo, y la adrenalina casi me hizo desmayarme. Empujé con todas mis fuerzas, y la tapa seguía negándose a moverse. Ni siquiera con la espalda apoyada en el fondo del baúl tenía suficiente fuerza. Volví a golpear la tapa. «Déjame salir», grité. Mi voz estaba extrañamente amortiguada, en la oscuridad de aquel baúl, pero seguramente alguien debería haberme oído. La realidad de la situación me había golpeado. Me habían encerrado en ese baúl. Tenían la intención de mantenerme en este lugar, hasta que su cruel sentido del humor estuviera satisfecho. Podría acabar aquí para siempre. Con un nuevo impulso de energía, me moví en la caja, enredé las piernas en el vestido, y sentí una punzada de dolor, al golpearme un dedo del pie contra la madera. El baúl se balanceaba de un lado a otro, pero yo seguía sin poder liberarme. Empecé a llorar. En realidad, estaba sollozando, el corazón me latía con fuerza, y mis débiles intentos por liberarme eran inútiles. Cada vez hacía más calor dentro de aquel espacio minúsculo, y me parecía estar respirando vapor caliente. ¿Cuánto tiempo podría quedarme aquí? ¿Y si estuvieran fuera escuchando, riéndose, mientras yo entraba en pánico, y suplicaba? Tal vez eso es lo que querían. Oír el miedo en mi voz. Tal vez eso querían, y finalmente me dejarían salir. Tengo mucho miedo. Por favor, solo quiero salir. Has ganado. Tengo mucho miedo. Empecé a sollozar de nuevo. Las lágrimas se mezclaban con el sudor, y me escocían los ojos. Seguía habiendo silencio, más allá de la oscuridad. No oía ninguna risita ni ningún paso. Por lo que sabía me habían dejado sola. Por favor, solo quiero irme a casa. Volví a sollozar, y sentí que las lágrimas rodaban por mis mejillas. En ese momento, me di cuenta de que sentía un pequeño cosquilleo en la piel. No lo había notado, en mis primeros intentos frenéticos por liberarme. Pronto me di cuenta de lo que era. Era el correteo de los bichos a lo largo de mi piel. Mis sacudidas debieron de molestar a un nido de insectos que vivía felizmente en el viejo vestido. El corazón me martilleó con un ritmo entrecortado, cuando me invadió una nueva oleada de miedo. Volví a gritar, esta vez más fuerte. Odio los bichos de cualquier tipo. Siempre tengo que pedirle a mi padre, o a mi madre que los aplasten, cuando los encuentro en mi habitación. Pero ahora no podía escapar de ellos. Estaban íntimamente cerca. Sus diminutas patas correteaban tímidamente por mis brazos y mi cuello. Al ver que no era una amenaza, se arrastraron por mi cara sin miedo. Se instalaron en mis cabellos enmarañados. Sentí que me rozaban los labios. Apretando mi boca, podía sentir sus pequeñas antenas, recorriendo mis labios temblorosos. Dios, esto es demasiado. Recé, y en mi mente estaba gritando. Demasiado asustada para abrir la boca, ya que pensaba que los bichos intentarían encontrar su camino dentro de mi cuerpo. El calor era pulsante y envolvente. Era como estar encerrado en un sauna, y sentí que me mareaba. También sentía náuseas. La bilis me subía por la garganta, mientras mi cuerpo empezaba a ceder ante el calor y el estrés. No pude evitarlo. Vomité, y sentí como si el ácido saliera de mi estómago. Y no tenía a dónde ir. Empecé a ahogarme y a toser.
Vomité más, mientras seguía sintiendo pánico, y me agitaba. Conseguí ponerme de lado, y el vómito se escurrió. Los bichos de mi cara huyeron de la sustancia nociva. Incluso con los ojos cerrados, sabía que estaba a punto de desmayarme. Cuando lo hice, no estaba segura de si volvería a despertarme. Golpeando la mano contra el baúl una vez más, sentí que perdía el conocimiento. Cuando volví a abrir los ojos, me estaba ahogando. Mi visión nadaba, y se desenfocaba, y sentía los oídos como si estuvieran rellenos de algodón. Oía voces, pero no sabía quién hablaba. No sabía quién era, ni dónde estaba. Y entonces el agua volvió a golpearme la cara, y mi visión se agudizó, enfocando la cara de mi padre, mientras me gritaba. «Lily, ¿puedes oírme?», gritó mientras me echaba otro vaso de agua en la cara. Abrí la boca, y el agua entró de golpe, dejándome tartamudeando. Le miré fijamente, sin comprender lo que estaba pasando. Lo único que conseguí fue emitir un pequeño resoplido de reconocimiento. Sentía el linóleo frío bajo mi cabeza, y me parecía el paraíso. En mi cerebro adormecido por el calor, me di cuenta de que debía de estar en la cocina de abajo. No tenía ni idea de cómo había salido de aquel baúl. «Está viva», gritó mi padre, y pude ver lágrimas en sus ojos. Me levantó del suelo, y empezó a sacarme de la casa. Podía oír la sirena de una ambulancia a lo lejos, cada vez más cerca. Alguien debía de haber llamado a una ambulancia. Ladeé la cabeza y miré hacia atrás. Vi a Kyle, Sarah y Adelaide. Cuando volví a enfocar la vista, vi que Adelaide estaba histérica. Se aferraba a su madre, y su cuerpecito temblaba por la fuerza de sus sollozos. Tenía la cara roja, y los ojos cerrados y llorosos. Sarah y Kyle parecían enfadados, y quizá un poco asustados. Intenté decirles algo, pero antes de que pudiera me metieron en la ambulancia. Pasé los siguientes días en una cama de hospital, conectada a una vía intravenosa, mientras me inyectaban líquidos en el cuerpo. Me trataron por hipertermia. Lo mismo les pasa a los niños, que se han quedado en un coche cerrado con llave, en un día caluroso. Los médicos dijeron que tenía mucha suerte de estar viva. Todavía no estaba segura de cuánto tiempo había estado encerrada en aquella caja, pero no habría durado mucho más. Si el calor no me hubiera matado, podría haberme ahogado con mi propio vómito. Al final mejoré, pero durante muchos días después me sentí débil. Cuando llegué a casa, mis padres me contaron cómo me habían encontrado. Habían estado extrañamente callados sobre todo el incidente. Era como si tuvieran miedo de sacar el tema, hasta que estuvieran seguros de que yo era lo bastante fuerte. Después de encerrarme en el baúl, Kyle y Sarah habían arrastrado a Adelaide escaleras abajo, y le habían dicho que pensaban dejarme allí, mucho más de 5 minutos. Sarah había dicho que quería ver cuánto tardaría alguien en darse cuenta de que yo había desaparecido. Adelaide no estuvo de acuerdo, pero se negaron a dejarla subir al desván. En cuanto pudo se escabulló, y corrió al piso de arriba. Fue ella quien había abierto el baúl, y sus gritos habían hecho subir a mis padres a aquella habitación infernal. Al parecer, me había dado por muerta cuando me encontró. Kyle y Sarah lo negaron todo. Sarah afirmó que ella y Kyle no me habían visto en todo el día. Kyle negó con la cabeza, y dijo que probablemente me había encerrado en aquel baúl, solo para llamar la atención, o meterle en problemas. Los padres de Kyle le creyeron, a pesar de que Adelaide también respaldaba mi historia, y estaban convencidos de que había sido mi propia estupidez, la que me había dejado atrapada en aquella vieja caja. Incluso nos exigieron que pagáramos el viejo vestido de novia, que había destrozado. Mis padres me creyeron, y ese fue el final de la amistad entre nuestras familias. Nos mudamos poco después, para empezar de cero en una ciudad nueva, donde los niños no murmuraran a mis espaldas. Y donde Kyle y Sarah no difundieran rumores de que yo era una psicópata que buscaba llamar la atención. Desde aquel incidente odiaba el calor, me provocaba terribles ataques de pánico. Tuve que dormir con la luz encendida durante años, y por la noche soñaba con frecuencia, que me estrangulaba un vestido de novia, o que me comían viva los bichos. Fui a terapia durante mucho tiempo, pero nada de lo que hacía parecía disminuir la rabia que sentía. Han pasado los años, y he vuelto a mi antigua ciudad natal. No fue difícil volver a encontrar a Kyle. De hecho, fue más fácil que encontrar a Sarah, me había llevado tiempo localizarla. No se había alegrado mucho de verme, sobre todo después de enterarse de que quería jugar una última partida, de verdad o reto. Kyle seguía en la misma casa de siempre. Cuando llamé a la puerta me dejó entrar, sin reconocerme después de tantos años. Todo lo que vio fue a una pobre joven, cuyo coche se había averiado delante de su puerta. Aunque los años habían sido buenos para mí, no lo habían sido tanto para Kyle. Yo había crecido, y mi grasa se había convertido en músculo. Estaba prematuramente calvo, y empezaba a formarse una barriga cervecera. Esto me preocupaba un poco. La caja que había traído para él, podría no ser lo suficientemente grande.